Hola, ¿qué tal amigos de Tintero Blanco? Yo soy Héctor Justino Hernández y estoy aquí de nuevo para hablarles de la trilogía de la Tierra Fragmentada. La semana pasada ya hablé acerca un poco de la primera parte de esta trilogía y este es el segundo video en el que voy a hablar acerca de ella, por eso estoy con la misma playera que en el video anterior, entonces ustedes me perdonarán un poco la repetición. Y antes de iniciar, espero que el editor le ponga en el título del video que este es un video con spoilers. Pero por si no se lo pone o por si ustedes no quieren leer todo el título completo del video, se los repito, este es un video con spoilers, entonces si no han leído la trilogía y no quieren tener spoilers, o si ya la leyeron, pero pues no quieren oírme repetir de lo que trata la trilogía, bueno, váyanse al primer video en donde hablo un poco más acerca de propiamente la construcción del mundo de la Tierra Fragmentada. Aquí lo que voy a hacer es hablar acerca de los temas y hablar de los spoilers de la trilogía, porque pues la verdad quería un poco analizar más esta novela, pero como no quería adelantar mucho, porque mucho de lo que pasa en el tomo 2 y en el tomo 3, la verdad es que se explica solamente a partir del tomo 1. Me parece que el ejercicio que hace la autora en este tomo 1, el ejercicio literario, es sorprendente, es maravilloso y no quiero arruinárselos a quienes no han leído este libro, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero de la quinta estación, después de El portal de los obeliscos y terminamos con El cielo de piedra. Es la trilogía de la Tierra Fragmentada publicada a partir de 2015 y escrita por la genial N.K. Jemisin, una escritora afroamericana de ciencia ficción. Entonces, digámoslo, esta trilogía entraría propiamente en el llamado afrofuturismo y creo que por ahí podremos empezar acerca de este video. Entonces, ¿qué es el afrofuturismo? El afrofuturismo es un tipo de literatura que se empezó a escribir sobre todo a partir de los 70s con la nueva ola de la ciencia ficción y en la cual los escritores de ciencia ficción afroamericanos empezaron a proponer y a escribir libros, novelas, cuentos en las cuales la experiencia afroamericana o africana o de la experiencia de la negritud estuviera presente en la literatura. En ese sentido, escritores como por ejemplo Octavia Butler o escritores justamente como N.K. Jemisin o como Nnedi Okorafor o también escritores como Samuel R. Delany han contribuido a este tipo de literatura. Hay muchos ejemplos, aquí en el canal me parece que ya he hablado de un par de ellos, por ejemplo de Xenogénesis de Octavia Butler, me parece que por ahí lo mencioné en algún momento. Entonces, bueno, N.K. Jemisin y la trilogía de la Tierra Fragmentada entra dentro de esta forma de escritura, sobre todo porque la protagonista, pues, aunque no se describe a sí misma físicamente, uno entiende que tiene rasgos afroamericanos, ¿no? Entonces, vayan a leer ese tipo de literatura. También existe, por ejemplo, literatura de sci-fi mexa, ¿no? Por ejemplo, de ciencia ficción mexicana que está empezando a abrirse camino y de otras latitudes y otras identidades que también han empezado a hablar desde su espacio y desde su posicionamiento acerca de la ciencia ficción, que bueno, la ciencia ficción es plenamente política, entonces siempre funciona como un lugar desde el cual se puede hablar y reflexionar en torno a la cuestión social. Pero ¿de qué trata la trilogía y la quinta estación? Bueno, en el primer libro se nos presenta a Esun, a Sienita y a Damaya. Damaya es una niña que vive en el norte de la Quietud, el continente donde ocurren todos los eventos, y un día se encuentra con, si no mal recuerdo, es Shafa, un guardián que la recluta porque ella es una orogen, es decir, puede controlar el poder de la tierra, el poder de los sismos, el poder telúrico, y la recluta para llevársela al Fulcro, el cual es una escuela en la ciudad de Yumenes que sirve para entrenar orogenes para pues servir a los humanos. Pero conforme la seguimos, pues nos damos cuenta de que el Fulcro en realidad no es un lugar tan bueno y está lleno siempre de problemas, sobre todo porque los orogenes muchas veces no saben controlar sus poderes de la tierra, sobre todo cuando son niños o adolescentes todavía. Después nos presentan a Sienita, la cual es una joven que se encuentra con Alabastro, un orogen que tiene 10 anillos, porque para saber el nivel de habilidad que tienen los orogenes sobre el control de la tierra, pues se les dan anillos en el Fulcro y la máxima cantidad de anillos que se puede tener son 10, entonces Alabastro es, digamos, ya todo un maestro para poder controlar la orogenia. Y Sienita, que en ese momento me parece que solamente tiene 4 o 3 anillos,
es llevada por él a una misión digámoslo, en la costa del continente de la quietud para poder mover un poco de tierra, para poder abrir el paso a unos barcos en una ciudad costera. Sin embargo, cuando llegan allí se dan cuenta de que aquello que está obstruyendo el paso del agua y causando problemas es un obelisco enterrado bajo la tierra. Los obeliscos están flotando siempre sobre las personas en el mundo y ese específicamente se hundió allí mucho tiempo en el pasado y entonces de repente empieza a flotar y ellos se ven involucrados, Alabastro y Sienita, en un incidente y los culpan de querer hacer eso a propósito, de que flote el obelisco a propósito y de destruir una ciudad a propósito. Entonces los mandan a matar, pero ellos logran huir y se convierten en fugitivos en las islas que están fuera del continente de la quietud y por lo tanto fuera de, digámoslo, la jurisdicción de la ciudad de Yumenes, que es la que controla todo el mundo. Y en ese lugar se encuentran con un hombre con el cual comienzan una relación de 3, ahí muy interesante, y tienen un hijo. Sin embargo, Shafa, el guardián de Sienita, junto con una partida de guardianes, llegan a la isla y entonces ellos tienen que huir. No voy a decir más al respecto, pero pues sí pasa algo terrible. Y por último, Esun, que vive con su esposo y un día descubre que su esposo mató a su hijo y se llevó a su hija Nesun con él huyendo, después de que descubre de que su hijo, su hija y ella, por lo tanto, son orogenes, porque los orogenes en este mundo que se plantea de la Tierra Fragmentada, pues son odiados por las personas y temidos porque se cree que están malditos. Conforme avanza la novela, y aquí viene el primer gran spoiler y el gran giro, digámoslo, damos de la novela, descubrimos que las tres mujeres, Esun, Sienita y Damaya, son la misma persona. Y entonces, cuando termina la novela, al saber ya que son la misma persona, pues sabemos que las 3 historias en realidad son una sola, contada en 3 tiempos diferentes. Eso me pareció genial, me pareció bien interesante cómo lo construía Jemisin, la forma en la que iba construyendo las 3 narradoras, porque al principio uno no lo sabe y solamente hasta que más o menos llega al final nos descubrimos que en realidad pues son una misma persona. Después viene el portal de los obeliscos, en el cual Esun decide dejar de perseguir a su hija Nesun porque empieza a perseguirla. Primero porque se le pega un comepiedra, que es una raza de criaturas que viven debajo de la tierra, y entonces se queda en una ciudad que está bajo la tierra, a vivir allí por un tiempo, junto con Ika. Esta ciudad se llama Castrima. Ika es una mujer que es la líder de esta ciudad, y ella pues le sirve de ayuda porque pues es una orogen, y se queda a vivir en esa ciudad durante un tiempo. Castrima se llama la ciudad, y entonces decide ya no seguir a su hija, pero ocurre un gran cataclismo, una estación que destruye por completo el continente, lo parte a la mitad, destruye por completo Yumenes, y entonces las personas tienen que huir y sobrevivir. Más adelante descubrimos que quien causó esto fue Alabastro, es decir, el antiguo compañero de Sienita, que después fue compañero de Esun, porque lo que quería hacer Alabastro era destruir para siempre el Fulcro, es decir, la escuela, y Yumenes, y toda la sociedad que vivía en aquel momento, y el mundo en general, como venganza por un evento que pasa en el primer libro, en el primer libro. Y entonces, de alguna forma, Alabastro termina en Castrima, y Esun tiene que cuidarlo hasta que muere, pero entonces Castrima es asediada por algunas personas que sobrevivieron a la estación y a la destrucción parcial del mundo, y Esun junto con Ika y lo que queda de Alabastro, porque queda muy mal después de haber destruido pues prácticamente el mundo, intentan salvar a Castrima, pero no lo logran y entonces tienen que huir de ahí. Al mismo tiempo seguimos a Nesun, la hija de Esun, quien llega con su padre al norte, pero decide separarse de él para unirse a Shafa, quien perdió parte de su memoria y de sus poderes como guardián, y decidió, al contrario, empezar a proteger a los pocos orogenes que quedan en el mundo. Por último, en el cielo de piedra, al final del portal de los obeliscos, descubrimos que los obeliscos que están flotando en el mundo
en realidad forman parte de una gran red que es posible despertar por medio de los poderes de la orogenia, y esa red le otorga a quien lo despierte una gran cantidad de poder que le permite hacer cosas con la tierra o hacer cosas con una fuerza que está en el aire que se llama magia, ¿no? Pero esto a costa de la vida o de partes del cuerpo de la persona que controla ese portal de obeliscos. Y en la tercera parte vemos la continuación del viaje de Esun para encontrar a su hija Nesun, y la determinación de Nesun de acabar de una vez y para siempre con el mundo conocido, utilizando el portal de los obeliscos para su propio beneficio. Al mismo tiempo, Esun descubre que uno de los objetivos de Alabastro era atraer a la luna a la Tierra, porque mucho tiempo en el pasado la luna fue desaparecida de la Tierra. Era algo que no aparece en ninguno de los libros y que intentan traer de nuevo para que el mundo vuelva a tener cierta estabilidad a la hora de su clima y de su ¿cómo se dice? De sus placas tectónicas, para que ya no haya tantos terremotos ni tantas estaciones. Entonces el objetivo de Esun y el objetivo de Nesun chocan en algún momento y ninguna de las dos está dispuesta a ceder. La novela se convierte entonces en una especie de drama, de tragedia, en el sentido clásico del término, en el que los dos personajes construyen su propia ibris, es decir, construyen su propio camino y su destino, y forjan su caída hacia el final del libro. Una caída que en realidad no es tanto, porque en realidad lo que hace también es construir una especie de esperanza hacia el futuro. Entonces no voy a hablar más acerca de esto. Si la leyeron, ustedes estarán de acuerdo conmigo en este resumen. Si no lo han leído, creo que tienen ya un poco de herramientas para entender cómo está construido el mundo. Hay un asunto que está presente en todo el libro y que ya salió un poquito en el resumen, y es el tema de la maternidad. El de la paternidad también un poquito, porque las figuras paternas de Alabastro y de Shafa, por ejemplo, se encuentran presentes, pero sobre todo el de la maternidad, el de la relación de Esun con Nesun, que incluso desde mucho espacio entre ellas, desde que hay mucho espacio entre ellas, se construye a partir de simbólicamente la forma en la que piensan y se construyen con el otro. También la manera en la cual la misma Esun se construye pensando respecto a Alabastra y respecto a Alabastro y respecto a Shafa y a su hijo perdido en algún momento. Creo que es un tema que se va a presentar a lo largo del libro, y me parece que eso es lo que lo hace interesante. Es decir, no es la construcción del mundo, que sí, la construcción del mundo está muy bien y es muy buena. No es nada más la historia, que sí, la historia está muy bien hecha, sino que también es la manera en la cual la escritora Jemisin va armando un personaje profundo, un personaje humano que apela a la paternidad, a la maternidad y a los lazos familiares y de sangre que se van construyendo a lo largo de la vida y que al final terminan siendo los determinantes para la manera en la cual uno como ser humano muchas veces se mueve y toma decisiones conforme va creciendo. Entonces la novela tiene varios niveles, pero digámoslo, en nivel humano, aquello que apela a la universalidad me parece que es quizás uno de los niveles más importantes en la novela, y lo cual la hace relevante. Me parece que justamente la cuestión de cómo está tratado este tema, este asunto dentro de ella, hace que la novela trascienda los límites de la ciencia ficción y se convierta en una novela literaria con una gran repercusión para aquel que la lee, y con una gran repercusión en la realidad, porque cambia y apela constantemente al lector y a la manera en la que se relaciona con su familia. Entonces, bueno, ustedes ya leyeron la trilogía de la Tierra Fragmentada. ¿Qué les pareció? Nos vemos aquí en un próximo video. Hasta luego.